Hoy, señores, sacamos la calculadora. Sacamos la calculadora para saber lo que tienen que hacer los Houston Rockets, ese equipo que intenta ganar un anillo por encima de Golden State Warriors, para traer al más deseado, a un tal rey, a un tal LeBron James. Pues sí, chavales, muy centraditos, porque vamos a hacer un vídeo a ver si os gusta, pero es un poquillo denso, porque vamos a hablar de cifras, de millones de dólares, de límites salariales, de contratos máximos, de renovaciones, de extensiones, de excepciones, de muchas cosas, así que muy centraditos y comenzamos por lo más básico. El límite salarial del año que viene se predice, porque aún todavía no es fijo, puede haber una ligera variación en 101 millones de dólares. Bueno, ya sabéis lo que es el límite salarial, es justamente ese límite que marca la NBA para que los equipos no se pasen. Y ojo, cuidado si te pasas con ese límite salarial, porque vas a tener que devolver el doble de lo que te hayas pasado. Por lo tanto, es mala noticia para cualquier equipo, para cualquier franquicia y para cualquier ciudad pasarte de ese límite salarial. Ese dinero que le puedes pagar a tus jugadores, y como todos los equipos de la NBA tienen contratos vigentes, los Houston Rockets no son la excepción y tienen comprometidos, es decir, que tienen que pagar ese dinero sí o sí, salvo que corten a alguno de sus jugadores, pero nosotros ponemos lo que tienen ahora mismo a día de hoy, son 80 millones de dólares comprometidos que se reparten sobre todo en tres grandes contratazos. Tenemos los 30,42 millones de James Harden, los 20,42 de Ryan Anderson y los 13,5 de Eric Gordon. Sí, pues ahí justamente van 80 millones, pero ahora hay que hacer un poquito la resta, ¿no? Falta una pequeña cantidad para llegar a esos 101 millones y justamente hay un pequeño problema, y es que hay dos jugadores vitales en esta temporada que aún no están renovados y que aún no pertenecen a ese bloque de 80 millones ya gastados. ¿Quiénes son? Pues nada, son dos auténticos fenómenos, un tal Chris Paul y un tal Clint Capela, o sea, dos jugadores básicos para la estructura pilar y guerrera, ¿no? que tienen estos Houston Rockets. Unos jugadores, el base Chris Paul, que ya hablaremos un poquito más adelante tanto del base como de Clint Capela, que están en 35,5 podrían cobrar, y luego el otro, el máximo, que depende, pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, porque antes hay que aclarar, recordamos, el máximo de salarial 101 millones, pero dentro de la NBA existen unas cosas que se llaman las excepciones, es decir, que por contratos, por el tiempo que llevan los jugadores, contratos de formación, opciones de jugador, opciones de equipo, etcétera, etcétera, puede haber una ligerita manga ancha, lo que nos deja que los Houston Rockets tendrían acceso a dos excepciones, la llamada Mid-Level Exception y otra que no pagarían, como no pagar una especie de tasas de impuestos, dejémoslo ahí sin entrar en tecnicismos, lo que le darían un espacio salarial en lugar de 101 millones de 129 millones de dólares, tasas incluidas y demás, aparte de estas excepciones, o lo que es lo mismo, que tendrían un espacio salarial de 18,8 millones de dólares. Sí, pero justamente cómo se llega a todo eso, justamente cómo se llega a todas esas excepciones, a tener justamente ese pequeño hueco, esos pequeños 18 millones para intentar traer más jugadores de nivel. Por nada, justamente dejando escapar a otros jugadores muy secundarios, muy terciarios, que al final prácticamente no interesen, justamente interesaban en la rotación que habían tenido justamente este año Houston Rockets, pero a día de hoy, como queremos jugadores más importantes para intentar conseguir ese anillo, pues directamente los hay que dejar escapar, tienen que salir efectivamente gratis. Y sobre todo renunciar a ese Chris Paul y Clint Capela, porque no podrían ejercer su renovación, porque ambos están amparados por el tema de derechos de Larry Bird, que, bueno, Bird se llaman derechos Bird, es decir, que podrían pasarse del límite salarial pagando después si se pasan, etcétera, etcétera, pero es eso, para tener ese límite de 18,8 millones de 129 millones de dólares tendrían que renunciar a sus agentes libres, es decir, lo más importante es Chris Paul y Clint Capela, y después a otros jugadores un poco más secundarios que estarían dentro de ese player exception, de esas excepciones de jugador. Sí, pero ahora nos vamos a lo más importante y sobre todo a la gran duda, ¿no? A la gran duda que sobre todo es, oye, ¿renovará Chris Paul? Oye, ¿renovará Clint Capela? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Cómo no van a renovar Chris Paul y Clint Capela? Lo primero es que Chris Paul ha sido directo y tajante hace unas semanas y ha dicho, señores, yo no me pienso rebajar ni un duro, yo voy a ir por el máximo salarial, que es el que me pertenece, y oye, prácticamente una leyenda de la NBA, pues necesito firmar el contrato de mi vida. ¿Y cuál es su máximo? Si se fuera a la agencia libre, podría optar a 149 millones a 4 años o 201 5 años, incluidos si se fuera a Los Ángeles Clippers, porque aquí viene una pequeña aclaración.
Chris Paul el verano pasado ejerció su renovación en Houston Rockets dentro del contrato que tenía antes en Los Ángeles Clippers, con el que llegó a Houston Rockets. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al ejercer esa renovación sigue con el mismo contrato, entra dentro de los derechos Bird y a efectos prácticos, si siguiera con ese contrato en Houston Rockets, podría optar al máximo total, que sería de 158 millones a los 4 años o 205 millones a los 5 años. Y bueno, y ahora yo que lo planteo como un aficionado Rocket, que al final no soy, pero me voy a poner en la piel de un aficionado de Houston Rockets, diré, menudo hijo de puta este Chris Paul que nos quiere hacer el truco para cobrar ese máximo, o sea, para justamente evitar que muchos jugadores de máximo nivel vayan a llegar aquí. Hay que explicar una cosa, yo creo que es lo más importante de todo. Chris Paul es el presidente de la asociación de jugadores, y como presidente de la asociación de jugadores, lo más importante todavía, ¿no? Pues todos esos jugadores de la asociación que queriendo cobrar máximos, oye, pues hay que dar un poquito de ejemplo, ¿no? Y justamente es ahí donde Chris Paul dice, me niego a firmar por debajo de mi máximo, porque al final todos los jugadores quieren lo mejor para ellos y para su familia y sobre todo para la cartera. Porque aunque lo que hizo el verano pasado de hacer una extensión a la baja, que era su contrato de 24,6 millones de dólares, pues eso, pudo haber firmado más, pero si hubiera firmado más no podría estar en estos Houston Rockets y estaríamos en el mismo problema que estamos tratando ahora, la falta de espacio salarial dentro de estos Houston Rockets. Y no queda ahí la cosa, porque claro, tenemos a Chris Paul que quiere renovar por su máximo, una morterada. Pero claro, tenemos a Clint Capela, un jugador joven que viene de cobrar, creo que escasos 2 millones de dólares, que sale a la agencia libre y que se sitúa como uno de los caramelitos de este verano. Sí, bueno, pues por ser un chico joven, por nada, porque Clint Capela podría llegar a cobrar lo que son 108 millones por 4 años. Habrá muchos equipos que lo intenten. Ahí sonaba Phoenix Suns, ahí sonaba Dallas Mavericks, otra serie de equipos, porque al final Clint Capela es uno de los mayores currantes de la NBA, prácticamente todo el mundo lo quiere. Eso sí, Houston Rockets se va a ver en la obligación de decidir, ¿quiero un jugador interior importante como puede ser Clint Capela o me vale cualquier cosa? Como en su momento decidió pues un tal Golden State Warriors, dejando irse a otros jugadores interiores, porque ellos tenían directamente clarísimo que lo que iban a jugar es a correr, a meter muchos puntos y sobre todo a traer a una gran estrella como Kevin Durant. A ver, lo primero que van a hacer los Houston Rockets, no sé si colará para el bueno de Clint Capela, es hacer lo mismo que hicieron con Chris Paul, de ofrecerle una extensión. Esta extensión que le ofrecerán a Clint Capela será de 4,75 millones, muy lejos de esos más de 25 millones que podría cobrar. Después, lo que diga Clint Capela, se acepta, pues muy bien, ya nos quitamos ese problema por lo menos durante un añito más. Si no acepta, pues según las ofertas que le llegan a Clint Capela, hasta esos 108 millones por 4 años, pues Houston Rockets decidirá si quiere igualarla, porque tiene derecho a tanteo, si lo deja escapar o qué hace. Está bastante complicada la cosa. Vamos a hablar de las consecuencias, pero antes vamos a hablar de lo que iniciamos en este vídeo. ¿Qué tienen que hacer? Y cómo lo tienen que hacer los Houston Rockets para traerse a LeBron James. Sí, lo más importante de todo es saber, ¿es posible que LeBron James al final llegue a Houston? Con todos estos números que os hemos puesto encima de la mesa, al final pues parece un poco de locos, ¿no? Conseguir a LeBron James, traerlo directamente a Houston Rockets. Pues sí, la mala noticia es que es bastante complicado que LeBron James llegue a Houston, porque claro, LeBron James, lo primero, no va a cobrar por debajo de lo que cobra un tal James Harden. Eso asegurado. Va a cobrar, tiene derecho, es un caso peculiar por el tema de los 1+1 y tal y cual. Normalmente los jugadores cuando se quedan en su equipo optan a mucho más dinero, pero en este caso 35,5, 35,5 y 35,6 si se va a otro equipo o si se queda en Cleveland Cavaliers. Pero lo que importa aquí, porque la única forma en la que LeBron James podría llegar a estos Houston Rockets sería mediante un sign and trade, firmar en Cleveland Cavaliers y que estos hagan un traspaso con los Houston Rockets. Sí, esto es ya directamente lo más difícil todavía y sobre todo hay que convencer a uno está el Cleveland Cavaliers para aceptar una serie de traspasos. Entre los traspasados de este Houston Rockets estarían Ryan Anderson y Eric Gordon. Esto es directamente de locos. ¿Quién va a querer? Vamos, yo otra vez me pongo en la piel de los Cleveland Cavaliers. ¿Cómo va a querer Cleveland Cavaliers, por favor,
firmar o llevarse a Ryan Anderson, que está en esos 20 millones por temporada durante 2 añazos. O sea, es directamente de locos. Eso fue lo que le firmaron Houston Rockets. Ahora lo pueden usar para traer a LeBron James, pero ya te digo, muy muy complicado se le ve, ¿eh? Y en el caso improbable de que ocurra esto, hay una fecha, llamémosle casi límite, un poquito importante, el 1 de julio, porque si el fichaje se realiza antes del 1 de julio, los Houston Rockets tendrían que liberar 26,5 millones, es decir, esos 20 de Ryan Anderson y Eric Gordon. Y en cambio, si esa fecha se produce después del 1 de julio, ese traspaso se produce después del 1 de julio, tendrían que liberar 2 millones más, 28,4. Sí, y ahora ya sabemos todo lo que estáis pensando. Lo que estáis pensando es, ¿habría alguna otra opción de traer otra superestrella? Ya que lo de LeBron James es muy muy complicado. O ponme otro jugador, otra manera de mejorar a un equipo que es muy grande y que podría llegar a ganar esos Golden State Warriors, pero necesitan otra estrella. Y esa segunda opción, o sea, la opción B, porque al final siempre hay que tener un segundo plan. ¿Cómo se llama? Pues se llama Paul George. Paul George, que también está complicado, ¿para qué negarlos? Porque la única forma en la cual pudiese acabar en los Houston Rockets es que hiciera lo que hizo Chris Paul en el verano pasado y lo que tendría que hacer Clint Capela en este verano, es decir, firmar una extensión de su contrato a la baja, es decir, cobrar 20,7 millones en lugar de irse a la agencia libre, donde Paul George podría agenciarse más de 30 millones de dólares. Y volvemos a lo mismo, como con LeBron James, la única forma de llegar a Houston Rockets sería mediante un sign and trade, en el cual, pues, ¿quién estaría involucrado? ¿Qué jugadores irían? Bueno, yo creo que antes de llegar a todo eso, lo más importante de todo, creo yo, es que hay que poner un poco en la balanza de Paul George, ¿no? Al final necesita, tanto para seguir en Houston Rockets como para seguir en Oklahoma City Thunder, los dos equipos le están pidiendo directamente lo mismo, que por favor, por George, no vayas directamente a ese máximo salarial, esos 30 millones, porque nos joder la vida, porque al final ni Oklahoma ni Houston Rockets podrían ni soñar tener por nada a eso, a Paul George, y ser mucho más equipo. Y lo que iba a contar, que no lo contó este hombre, pues se iría obviamente por Eric Gordon más una serie de jugadores para cuadrar el espacio salarial de un equipo y del otro. Algo complicado, pero lo que dice Pichu, Paul George va a tener que decidir. Futuro deportivo en Oklahoma City Thunder no es demasiado, en Houston Rockets posiblemente sí, o decir, mira, ya estoy cansado, me recuperé de mi lesión, yo quiero ganar dinero, me voy para Los Ángeles, me rasco ahí un poco a la Bartola y se acabó. Sí, y ahora, sobre todo, las consecuencias más cercanas y más directas para Houston Rockets. Pues bueno, directamente, señores de Houston Rockets, vamos a ver cómo llegaron a las finales de conferencia, cómo estuvieron cerquita de casi ganarles a Golden State Warriors. Por nada, directamente con su bloque, directamente, no solamente con esos titulares muy buenos, no solamente con ese Capela, no solamente con ese Harden, no solamente con ese Chris Paul, sino que además todos esos jugadores de rotación, que son justamente todos esos jugadores de rotación que van a tener que enseñarles la puerta de atrás para intentar soñar o con Paul George o con LeBron James. Mal negocio, mala historia para unos Houston Rockets que apuestan por talonario, que apuestan por un jugador de élite y que directamente no apuestan por jugadores de rotación que directamente les han dado la vida durante esta temporada. Y en el caso de que se queden tal como están, que no vengan ni LeBron James ni Paul George, ya no analizamos otros agentes libres porque con el límite salarial que hay no podrían optar a nada, prácticamente a nada. Creo que andaba en 8 millones o algo así, nada. Nadie iba a venir, uno que firme por el veterano, pero el mínimo por veteranos, pero ni eso. En el caso de que se queden pues con Clint Capela, que renuevan a Clint Capela y a Chris Paul y hagan espacio salarial para que puedan renovar, obviamente, e incluso también tendrían que firmar a Ariza por 10 millones y hacerla al Player Section de Mbamute, bueno, una serie de cálculos de General Manager. La morterada que tendrían que pagar sería descomunal, 285 millones de dólares, de los cuales 124 millones de dólares serían simplemente del impuesto de lujo. Sí, justamente llegamos, parece un poco, pues nada, volver al inicio, volver a eso que os hablábamos, ¿no? A ese límite salarial del 101 millones. Como os dijimos al principio, si te pasas de esos 101 millones, cada millón que te pases, pues vas a tener que devolverlo a la liga, pues eso es un impuesto, eso es un castigo de la liga, de la NBA, y al final es la gran tesitura en la que están tanto Houston Rockets como todos los grandes equipos de la NBA. Oye, me paso el límite salarial,
pero si sé que voy a tener éxito. Si no, pues al final, por la gran mayoría, pues se deciden por pasarlo muy poquito, por directamente no pasarlo, o directamente llegar un verano más y llegar con un vacío salarial que te permita eso, pues con un poquito de oxígeno y vivir, pues nada, pues un poco más dignamente también. Pues sí, porque esas cifras serían un descomunal 525% sobre el límite salarial. Es prácticamente inviable. Así que en resumen, en conclusión y para acabar, lo que tendrán que hacer: Chris Paul ya ha dicho que va a renovar por el máximo. Pues la clave va a ser Clint Capela, si lo logran convencer para que renueva a la baja, o que no tenga ofertas, que eso va a ser un poco extraño, que no tenga una oferta por el máximo o cercano al máximo, simplemente que haga una extensión de contrato o que lo dejen ir, y además que jueguen con cortar a Ryan Anderson, que aunque tenga un contrato de 20 millones simplemente liberaría 8, algo, pero todo ayudaría para evitar pagar esos 124 millones de dólares en temas de impuesto de lujo. Y si ese milagro se ocurre de tener a Chris Paul, a Clint Capela a la baja, después de eso meterse a buscar el milagro milagroso de tener a un Paul George, un LeBron James, pero bastante improbable, me atrevería a decir casi incluso que mantuvieran a ese Clint Capela, a ese Chris Paul junto a James Harden. Sí, un poco para que entendáis el caso donde está Clint Capela, pues estaría en un caso muy parecido a Barnes cuando estaba en Golden State Warriors. Él directamente, por nada, lo ofertaron a la baja y él directamente dijo: no, yo me voy a otro lado, me voy a cobrar mi máximo y voy a disfrutar un poquito del baloncesto como titular. Y ahí está, directamente en Dallas, y con Kevin Durant, gracias a Cuba, haciendo lo que hace. Pero también, si nos centramos en este año, pues vemos casos muy parecidos. Julius Randle en los Lakers, Aaron Gordon en Orlando Magic, son casos todos muy parecidos donde se van a tener que decidir por seguir en el equipo y cobrar menos, o directamente por ir al máximo, eso sí, saliendo del equipo que te ha elegido directamente en el draft. Así que hasta aquí este vídeo. Sabemos que ha sido muy denso, pero nos gustó meternos ahí en el fondo de la cuestión, hablando de números, hablando de lo que puede pasar y lo que no, porque decir, sí, va a venir LeBron James porque lo dicen Las Vegas, no, va a venir Paul George porque no sé qué, no sé cuánto, como lo dijo mi tía Enriqueta, pues es bastante complicado. Houston Rockets tiene mucho que negociar, pero si lo logran hacer, pues serán de esos equipos como por ejemplo con este Warriors, que dices, pues una gestión de 10, felicidades y os deseo lo mejor. Sí, ahora se entiende sobre todo pues esas casas de apuestas de Las Vegas. Y directamente las casas de apuestas, ¿qué dicen? Pues las casas de apuestas dicen que que el gran favorito es los Lakers. ¿Y por qué son los Lakers? Porque tienen 63 millones de espacio salarial justamente para gastar ese dinero y no tener que andar pagando por nada, ni tasas de lujo, ni impuestos, ni ningún tipo de castigo de la NBA. Ay, como es este pichurruber, no podía acabarse. Pues eso, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y si os ha gustado, suscribiros o lo que queráis, pero si habéis visto simplemente el vídeo, muchas gracias por aguantarnos. Pues nada, por aguantarnos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.